Estamos, segunda visita a los campos de concentración en Cracovia. Estamos en Oswiecim, en el campo de concentración Birkenau, y precisamente el lugar donde estamos ahora, el lugar más escalofriante, si se quiere, de todo el campo de concentración, porque justamente están las cámaras de gas y los hornos crematorios en este lugar. Bueno. Y eso es lo que más por ahí en este momento me impacta fuertemente, porque es el lugar donde se llevaba la decisión final de la vida, la muerte. Acá atrás está el memorial, las piedras que representan todo el horror que fueron colocadas acá, las piedras que eran parte del campo de concentración. Y es importante decir que este es tu segundo viaje, Lore. No es como el primero, sabes más que antes. El primer viaje fue en el 2013, lo hicimos en un grupo de la universidad, de estudiantes, docentes, y para mí fue mi primera experiencia acercándome a un lugar real, vivencial de un campo de concentración. 11 años después, la experiencia por supuesto no es la misma, pero sí hay cosas que me siguen impactando, cosas que no las puedo comprender todavía, cosas, me refiero, prácticas realizadas por el humano, y de poder decidir sobre la vida del otro, y no de una persona, de una familia, de una comunidad y de una sociedad específica, de una nación en sí. Poder incidir con políticas de Estado y llevar adelante prácticas de aniquilamiento me dan mucho terror, por decir que eso vuelva a suceder en algún momento de la historia. Y sobre eso creo que es lo que tenemos que trabajar fuertemente, y lo bueno de poder hacer conocer a nuestros estudiantes estos lugares, y que no es una teoría, que realmente existieron y que hoy están acá siendo parte del memorial de lo que la sociedad y las distintas naciones pueden venir a visitar. Distintas profesiones, y nosotros específicamente como profesores, como educadores, es un sitio, un lugar, esto como tantos otros, que no los podemos pasar por alto. Así es. Y decías, es tu segundo viaje, pero lo tomaste distinto. Es en el marco de una práctica educativa también, pero específicamente enmarcado en una beca, que justamente en la primera experiencia la tuvimos, y el cursado lo tuvimos en Alemania, en el campo de concentración de Buchenwald, y venir a este lugar nuevamente en ese marco tiene otro impacto, y por supuesto yo lo tomo como una instancia sumamente de aprendizaje, y me voy encontrando con otras novedades más allá de haber estado y haber leído mucho más en esta instancia sobre el tema. Hay un impacto muy fuerte desde otro lugar. De un lugar de más conocimiento. Mayor conocimiento, y sí, también que hay cuestiones que no las podemos soslayar en el aula. Sí o sí hay que llevarlas, las tenemos que conocer. Han pasado 80 años, pero es una práctica que tiene que llegar al aula. Nuestros estudiantes tienen que saber que estas prácticas en Europa existieron. Los memoriales, acá tenemos uno que específicamente dice: en este lugar los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres y de mujeres y de criaturas de distintos lugares del mundo, de distintos lugares de Europa. Para siempre y para la humanidad un grito de esperanza. Auschwitz-Birkenau 1940-1945, ¿no? Son parte de los del memorial que justamente se hizo en homenaje a todas las víctimas que pasaron por este lugar, por estos campos de concentración. Sí, y lo que tenemos a nuestras espaldas, ahí, eso que se ve allá, todo a lo largo, son las líneas del tren. Esa es la entrada de Auschwitz, la puerta principal, Auschwitz-Birkenau, porque el campo tenía, en 1944, por ejemplo, para noviembre, septiembre, tuvo 110.000 personas, dividido en diferentes campos, diferentes lugares, algunas inclusive unas fábricas. Los metían dentro del campo de concentración y los llevaban durante el día a trabajaran como mano de obra esclava, y después, bueno, dormían acá si podían, si sobrevivían a ese día. Es una de las características de acá, y estamos exactamente en Birkenau, lo que se llama Auschwitz II, donde estaban las mujeres y los chicos, allá en aquellos barracones. ¿Y qué tenemos de aquel lado, Lore?
De aquel lado justamente están lo que fue en su momento la cámara de gas, que después vamos a incluir algunas imágenes, que hay fotografías justamente del archivo de los nazis, de los oficiales de la SS, que tomaban y registraban, documentaban cada momento, cada lugar, cada práctica que llevaban adelante, así que esas fotografías son partes. En este momento el edificio de lo que fue la cámara de gas está destruido porque justamente los alemanes antes de irse lo explotaron, y también está la parte del crematorio. Está delimitado, por supuesto, y hay documentación que ese lugar funcionó como tal. No, justamente por ahí está la idea de que solamente los prisioneros, las víctimas eran los judíos, y en realidad era mucho más. Los judíos sí es una nación que fue parte, digamos, específica del campo de concentración, pero también estaban las distintas religiones, bueno, los judíos, los musulmanes, los opositores políticos en su gran mayoría también fueron las víctimas, los homosexuales. Había diferentes sectores que justamente integraron el grupo de prisioneros de los distintos campos de concentración. Sí, y una cosa interesante es, primero se asocia Auschwitz siempre al tema de los judíos. Sí. Eso tiene que ver por ahí con lo que se cuenta en las películas, en manos de quien a veces está la producción de la película. Y como vos decís, había de todo acá, no solamente judíos, había gente de otros lados. Pero cuando vinieron los rusos, en el invierno, en enero, y llegan al campo de concentración, que estaba prácticamente desarmado, no fue bueno para los polacos que estaban acá. O sea, llegaron los rusos y muchos hablan de la liberación de Auschwitz en enero. Eso también tiene que ver... 1945. Exactamente, y tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados hasta de marketing, inclusive por parte del mismo comunismo. Porque esto fue una liberación, sí, para algunos judíos que estaban acá encerrados, gente de otras nacionalidades, gitanos, como vos decís, homosexuales, testigos de Jehová, pero los polacos no los liberaron. O sea, los polacos agarraron, los volvieron a meter en los trenes y la vía se los llevó a otros campos de concentración. Inclusive estuviste en Czestochowa, vos estuviste en Majdanek. ¿Qué pasaba en Majdanek? Majdanek, uno de la mayoría, digamos, de las víctimas de Majdanek son prisioneros políticos, justamente polacos en gran parte. En primera instancia, digamos, cuando Majdanek estuvo a cargo de la ocupación alemana, eran polacos, rusos, húngaros, rumanos, pero posteriormente, cuando Majdanek queda a cargo de los rusos, justamente son polacos y alemanes también, o sea, dentro. Lo que agarraban de acá de Auschwitz no los liberaron, los metieron los rusos en otros campos de concentración. Digo, esto es importante que se sepa porque hay muchas ideas equivocadas sobre esto que es Auschwitz, ¿no? Así que, digamos, el martirio continuó sobre todo para los que eran del Armia Krajowa, que era el ejército polaco clandestino que luchó contra los nazis, y después los comunistas se ocuparon de meterlos presos para que no luchen contra los comunistas. O de las resistencias, como también se los identifican algunos autores, ¿no? Los grupos de resistencia política justamente fueron considerados los opositores políticos y los que más castigados estuvieron, además, digamos, de las distintas religiones o otras situaciones por las que los designaron como prisioneros. Así que vamos a una vuelta por el campo, ¿te parece? Dale. Vamos. Nosotros vemos ahora solamente la parte de abajo, pero vemos que era un edificio grande, incluso tenía como ventanales, pero allí era, digamos, el lugar de donde eran gaseadas las víctimas y luego cremadas, ¿no? Vemos también, acá tenemos la explicación de lo que era el crematorio 2, estaban divididos, así que es la única documentación que tenemos para poder imaginarnos cómo era este edificio que está derrumbado. Incluso nos imaginamos el tamaño, digamos, si bien acá está esta imagen
que era bastante grande. Bueno, ahí tenemos la estructura de lo que fue el edificio. Vamos a recorrerlo, Dani. Vamos a recorrerlo. Yo te acompaño. Así que acá era donde se subía la gente y ya se la gaseaba, ¿no? Esa es la característica de este lugar. Sí, y vemos los ladrillos y todo de la época, y que bueno, que hoy está resguardado también, y justamente tal cual quedó porque es parte del memorial, parte de lo que hoy podemos, ayudados por la foto, imaginarnos cómo era el edificio original y bueno, como los restos que nos evidencian hoy. Y contame por qué está todo explotado. Justamente está derrumbado porque los alemanes no querían dejar vestigios de las prácticas genocidas que habían llevado adelante, y una de las posibilidades era, habiendo matado a toda la población que fue parte, también derrumbar los lugares. También vamos a ver después, algunos barracones están completos porque no alcanzaron a explotarlos, pero hay otro que solamente quedan las bases de lo que fue el barracón, porque justamente hay muchos que los explotaron antes de ser atacados. Así que nos vamos a acercar un poco más para que puedan apreciar el lugar. ¿Sí? Así se ve. Ahí se ve el resto del campo. Eso que vemos ahí, que le vamos a hacer un zoom ahora. Que son dos, hay otro del otro lado. Y esos son los hornos crematorios que los construyeron cuando no daban abasto este edificio derrumbado. No daban abasto, así que crearon otros hornos, y acá ya decíamos que son a cielo abierto, donde directamente tiraban los cuerpos y los incendiaban. Y en uno de los testimonios, Bruno, leía que a veces, no, por la necesidad que tenían de quemar tantos cuerpos, a veces no todos estaban fallecidos, sino que todavía quedaban algunos cuerpos, digamos, en sus últimos minutos de vida, podríamos decir, y aún así eran tirados a los hornos alternativos, ¿no? Porque necesitaban sí o sí sacarse de encima la cantidad de cuerpos, y bueno, era parte de su práctica cotidiana llevar adelante este crematorio de los cuerpos. Así que... Y después también, Bruno, que si no me equivoco, Primo Levi lo comenta, que también sacudían los cuerpos una vez que estaban ya gaseados, el cuerpo sin vida, justamente se los sacudía para ver si caía alguna joya o algo que la hayan escondido en sus partes íntimas, ¿no? Porque a veces también era un modo de resguardar una joya para que, si sobreviviera, tener con qué manejarse, digamos. Y también eso, ¿no? Sacudían a ver si había alguna joya, o también después del horno crematorio también revisar. Y las SS estaban esperando eso. También era una orden establecida que los prisioneros que estaban a cargo de sacar el cuerpo para llevarlo al crematorio hicieran esa revisación última. ¿Qué tenemos ahí a tus espaldas? Justamente es el ingreso del campo de concentración de Birkenau, donde justamente vemos las vías. Estas vías venían constantemente varios trenes en el día cargados de prisioneros. Justamente acá tenemos uno un representativo, y que de hecho este se utilizó dentro de los traslados que se hacía de los prisioneros de diferentes localidades, ciudades aledañas, que se traían prisioneros a este lugar. Observamos las características del vagón, y así era cada uno de los vagones que se utilizaba. No tienen lugares de respiración, no hay ventanas, y pensemos que acá en cada vagón viajaban aproximadamente más de 50 personas, y en algunos casos hasta 100 personas. Tanto ancianos, niños, iban en el mismo lugar. No hay lugares
o no tiene espacio para la higiene, no hay baños, no hay lugar donde hidratarse, no había agua en el traslado y a veces duraban no solo horas sino días. Y era un traslado totalmente inhumano, porque justamente estos eran vagones que se utilizaban para trasladar animales, vacunos mayormente, y en esos mismos vagones se hacía el traslado de los prisioneros a este lugar. Vamos a ver que si damos la vuelta, lo rodeamos, no tiene un lugar de respiración, no hay ventanas, solo la puerta de ingreso, y observamos que tal cual funcionaba a ese momento, solamente tiene la apertura y sobre eso, para asegurarse, un candado, que la llave obviamente las traían los encargados de la SS que llevaban adelante el traslado del tren. Bien, observamos que es de madera, si bien hay unas pequeñas filtraciones de aire, pero también lo que demostraba que en muchos casos, lo que demuestra que muchas horas de viaje y en cuanto al hacinamiento de personas adentro, implicaba que muchos llegaran ya a destino sin vida. En muchos casos era intencional, justamente cuando traían poblaciones con personas que a veces no todos eran útiles para el trabajo que ellos requerían, por ahí con muchos ancianos, muchos niños. Entonces el dilatar la llegada al lugar era intencional para que justamente ya en su mayoría llegaran los cuerpos sin vida. Y vemos que es chiquito la cantidad de personas que venían adentro, y bueno, justamente en estas vías era una vez de ingresar donde se hacía obviamente la selección, ¿no? Una vez de llegar las personas ya seleccionaban, bueno, los que estaban con vida, a ver quién era útil y quién llegaba incluso con vida y no era útil, directamente ya era designado a qué lugar ir, ¿no? Nosotros tenemos acá a poca distancia, más o menos unos 200 metros, las cámaras de gas y los hornos crematorios, que era donde terminaban las personas que no les eran útiles. Este sector es un barracón del sector de mujeres. En estos lugares estaban distribuidas las mujeres. Nosotros sabemos que el campo de concentración era mixto, tanto de varones como de mujeres, pero estaban divididos. Del sector anterior estaban los hombres y en este sector, y este camarote específicamente, este barracón, es de mujeres. Acá vemos cómo están distribuidas las camas. Observamos precisamente que son camas amplias, y justamente en este llegaban a dormir entre 15 y 20 personas en cada uno de los lugares, ¿sí? Vemos que tenemos tres espacios. Vemos que tiene dos puertas, dos, digamos, laterales, una de salida y otra de ingreso, pero justamente eran espacios de trabajo, mejor dicho, venían a dormir a este lugar. Únicamente trabajaban en otros lugares, en otras fábricas, donde eran designados desempeñarse en otro lugar, y acá era donde solamente venían a dormir. ¿Y cuántos dormían en cada cama? Por lo menos 15 a 20 personas por cada cama. Y esto era utilizado así, Bruno. No había colchones, ni sábanas, ni almohadas. Directamente sobre estas maderas se acostaban las personas, y en este caso las mujeres, y dormían una al lado de otra. A veces había más, a veces menos, dependiendo. Por ahí la situación hacía que, de acuerdo a la inanición, algunas personas amanecían muertas, por lo tanto había más espacio, pero inmediatamente se reponían esas personas. No había colchón, no había sábanas, almohadas, para nada. No nos imaginemos, eso era un lujo en aquellos tiempos. Y las personas dormían entre 15 a 20 personas por cada una de las camas, digamos como sanguchitos, podríamos decir, ¿no? Uno al lado del otro. Otra cuestión que, digamos,
que aparece acá, que al ser de maderas eran duros, ¿sí? Y los cuerpos dormían sobre estas maderas y debían ir muy temprano a trabajar. Antes de ir a trabajar venía quien estuviera a cargo, que era la capa en este caso, los despertaba, sonaba el silbato y todos inmediatamente debían ponerse en fila en el pasillo afuera. Los contaban cuántos estaban con vida, cuántos habían fallecido esa noche y los llevaban a trabajar afuera del campo de concentración, lo que implicaba que al regresar había que usar la misma metodología, contabilizar cuántos volvieron, si volvió la misma cantidad que regresó. En caso de que falte alguno, el castigo era para todos, era para todo el grupo. Y una vez de estar todos, de contabilizarlos, nuevamente se acostaban uno al lado del otro y nuevamente la misma metodología el otro día. Los acostaban tarde porque había que contabilizar y se levantaban muy tempranos. Recordemos que luego de un día de trabajo la única alimentación que recibían era un plato de sopa y un pedazo de pan. Por eso era que muchas personas a veces amanecían sin vida, porque la inanición, alguna enfermedad y sobre todo la falta de alimentación hacía que se murieran. Otra cosa que podemos observar acá es que observamos en este barracón precisamente un lugar de calefacción, ¿sí? Calefacción en los dos laterales. Vemos una allí y otra chimenea acá, que no todos los barracones lo tenían. Sí, podríamos decir que en este caso este barracón seguramente era uno de los especiales o cuidados, por así decirlos, porque en los inviernos eran durísimos. Fijémonos que era todo descampado y no hay lugares, y aparte no hay lugar de calefacción excepto estos, y después la vestimenta, tampoco tenían mucha ropa, mucho abrigo, y como vimos, las camas donde dormían no era un lugar donde hubiera un colchón o acolchado, así que era tener este lugarcito de calefacción sumaba un montón para que pudieran, entre comillas, descansar cada noche que llegaban con vida a este lugar estas mujeres. Estamos con los barracones. Recién comentábamos que hay barracones que son de ladrillo, como en este caso, hay otros que son de madera. En este caso son lugares de trabajo en el lugar. Así que las actividades eran diferentes, cada barracón tenía actividades distintas, prisioneros distintos, y en este caso podemos ver que tiene ventanas, porque justamente los prisioneros tenían que estar todo el día acá. Observamos que son largos, ¿sí? Había una gran población en cada uno de los barracones. En este caso no observamos ahora, pero después vamos a ver, están incluso las camas en cada uno de los lugares. Observamos cómo están organizados, digamos, por poca distancia cada barracón y tienen una sola puerta de ingreso. ¿Sí? Acá vemos que está cerrado, en los costados no tiene solamente una puerta que es en el lateral y justamente el trabajo lo tenían que realizar acá adentro, vigilado, bajo vigilancia de personal de la SS, y a la vez también había figuras que estaban a cargo del equipo de trabajo de cada, digamos, barracón. Los barracones, estos que estamos viendo, son barracones de trabajo, ¿no? Como decía Lorena, una sola puerta de entrada, una sola puerta de salida, y eso era todo. No había chance de escaparse, y en realidad es una cosa interesante porque el que trabajaba ahí adentro, dentro de todo, estaba salvado. Estaba salvado, digo, porque yo hacía trabajos de carpintería, hacía trabajos para algunas empresas privadas alemanas, y eso significaba tener techo arriba de la cabeza. Y es terrible el trabajo esclavo, obviamente, que significaba esto, pero para muchos era la salvación.
Estabas en el lugar, Bruno, no estabas en una mina, por ejemplo. O no estabas paleando tierra o poniendo cemento o partiendo piedras, o sea, no se hacía el trabajo pesado. Igual era terrible la supervivencia, pero el gasto calórico, el gasto vital era mucho menor, ¿no? Entonces, y estos barracones en general, tanto los de donde dormían como donde trabajaban, estaban cuidados por capos, capos con K. Y los capos eran prisioneros mayormente. Prisioneros y que estaban a cargo del grupo de trabajo, es decir, prisioneros generalmente eran prisioneros no políticos, sino más que nada por el que hayan sido prisioneros por algún delito específico, delincuentes, por robo, por asesinatos, donde justamente eran los más rudos. Hay testimonios que plantean que los capos a veces se tomaban atribuciones, castigos que a veces los podría llevar adelante la SS, ellos lo adelantaban, se atribuían digamos un poder extremo, además del definitivo que podía costar la vida si una decisión o una información de una falta, digamos, de obediencia llegue al oído de un jefe de la SS. Así es, y te parece que vemos ahora, salió el sol, se iluminó el campo, hace calor acá, hace aproximadamente unos 30 grados, lo cual era terrible para los prisioneros con los mosquitos, ¿no? El invierno te mataba y el calor también te mataba. Donde aquellas personas, aquellos prisioneros que no respondían a las necesidades del campo de concentración o lo estipulado por las SS, justamente terminaban en este lugar. Decíamos que eran aquellas personas que no estaban, que no servían, digamos, en cuanto al trabajo, niños, ancianos, personas con alguna dificultad física, y justamente tenemos los dos edificios que eran las cámaras de gas continua en todo este espacio que estamos viendo. El ciclón B era el gas ese que se parece a las piedritas de la caca de los gatos, que cuando los mezclas con agua, cuando los mojas, sale el gas. Y ese gas te mataba en apenas unos minutos, ¿no? Y esto que estamos viendo acá entraba la gente desnuda, la mataban, la procesaban, decían así, los procesamos. Y quedaban muertos enseguida. Es terrible porque cuando entraron acá, estas paredes ahora no se ven los revoques, pero había rasguñones, sobre todo en la zona de las puertas, porque la gente desesperada, encima una de la otra, trataba de salir. Entonces, bueno, acá morían inmediatamente, allá, en esta línea, entraban los nazis cuando se despejaba el gas, recogían los cadáveres, los subían por un pequeño elevador, allá en esas ruinas que vos ves, y ahí los quemaban. El tema es que eran muchos miles y miles de personas. En el campo de Treblinka, por ejemplo, según lo que decían los propios nazis, se llegaron a quemar 3 trenes por día, hasta 4 veces, pero básicamente 3 era el número. Entonces, vos no alcanzabas a procesar tantos miles de cuerpos en tan poco tiempo. Y acá en Auschwitz pasó lo mismo, sobre todo en el 44, que se llenó de prisioneros. Las expectativas que tenían los alemanes fueron superadas, entonces tenían que matar miles y miles de personas más por día. Y no les alcanzaron ni estas cámaras de gas ni los hornos crematorios. Entonces trataban muchas veces de que ya lleguen muertos en los trenes. Los dejaban días enteros, sin agua, sin comida, ya llegaban tan débiles que prácticamente muchos ya salían muertos de acá. Entonces lo que pasaba era que tuvieron que inaugurar, ahora los vamos a ver allá. Ese círculo, Bruno, que son como dos ruedas. Sí, digamos, como 2 ruedas gigantes, en realidad son los nuevos hornos crematorios que hicieron, improvisados, ya eran a cielo abierto. Sí, directamente el cuerpo lo sacaban de acá, iba al horno y directamente se incendiaba. Así es, lo llevaban directamente allá, ya no les alcanzaban los hornos estos. Así que bueno, ahora vamos a caminar y vamos a verlo, si te parece, y vemos los barracones. Porque han sido derrumbados por los nazis antes de irse, ¿no? Justamente para borrar los vestigios de toda su práctica de aniquilamiento. Pero vemos que todavía queda estructura y
tenemos fotos de cómo eran cuando funcionaban, digamos, en su entereza, ¿no? Fotos del archivo justamente de la CCS. Y también observemos la dimensión que tiene, ¿no? Por ahí en la imagen aparece mucho más pequeño, pero si vemos y que eso nos imaginábamos el funcionamiento constante durante el día del gaseado, inmediatamente la quema de los cuerpos, podemos imaginarnos la cantidad de personas que pasaban por día y cómo ese horno estaba constantemente funcionando. Y luego encima funcionaba el otro horno que vimos recién. O sea, una imagen espantosa. Viendo justamente lo que es la parte del horno crema, la parte del gaseado de la gente, donde los mataban, las cámaras de gas. Sí, las cámaras de gas y luego el crematorio. Vemos lo largo, la dimensión que tiene. Nos acercamos al borde, ¿te parece? Sí, mostremos. Así le mostremos a los chicos. Justamente lo que se ve negro encima es el techo. Por eso... Que se derrumbó, ¿no? Que lo derrumbaron. Porque este es el horno. Claro, este es el horno. Esto que vieron es el techo. Esto que se ve ahí, con esos refuerzos de hierro, es el techo. ¿Sí? Acá es donde se gaseaba la gente con el ciclón B. Ahora vamos a mostrar la puerta, por donde entraba la gente. Generalmente se trataba de que no se sepa qué era, que iban a morir. Les decían que se iban a duchar. Por eso los hacían desvestirse, para no tener que sacarle la ropa a los muertos. Y acá morían con el ciclón B. Vemos las escaleras por donde bajaban. A ver si podemos mostrarlas. Ahí está. Da otra dimensión, ver justamente, seguramente acá había una puerta grande donde se les informaba. Incluso hay testimonios que comentan que había ganchitos donde cada uno tenía que poner sus pertenencias, como dando la indicación que no se te mezclen con las pertenencias de otro prisionero. Como si fueras a sobrevivir. Como asegurándoles que después de la ducha volvían a sus pertenencias y saldrían, ¿no? Un poco era esa la idea. Y vemos que es grande, o sea, llenar de personas este lugar es muchísimo. Nos imaginamos que tendrá, Bruno, más o menos 50 metros. No, esto tiene 100 metros mínimo. ¿Sí? Sí, 100 metros y unos 15 metros de ancho aproximadamente. Vamos a hacer un zoom para que los chicos vean. Y eso que se ve ahí, la parte de ladrillo que quedó en pie, lo que se ve ahí son los hornos crematorios. Ese techo que nosotros estamos viendo ahí, ese techito, no quiero mostrar mi dedo, ese techo que se ve que está tirado, ¿sí? Escondía la cámara y recién con un ascensor los subían a los hornos y ahí los procesaban. Ahí los quemaban a todos, a los muertos les sacaban sus pertenencias que tenían escondidas algunos en el cuerpo, los sacudían todos, les sacaban los dientes de oro, le revisaban la dentadura, porque los judíos a veces tenían dientes de oro y bueno, eso se fundía y era parte de la riqueza de los alemanes o de los propios guardias, se conseguían esconderlos, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Justamente tenemos los vestigios que quedan, digamos, ruinas, que la explotaron los alemanes, pero son reales, digamos, parte del vestigio de la práctica que llevaba adelante todo lo que es la ocupación alemana. Y allá, Bruno, desde acá tenemos otra dimensión, otra imagen, otra perspectiva de otros hornos que se hicieron posteriormente, en 1944, cuando esta construcción no daba abasto por la cantidad de población que tenían que deshacerse, ¿no? Ahí le estamos haciendo un zoom para que los chicos vean. Ahora los vamos a mostrar de cerca, si te parece, vamos para allá, Lore. Así que bueno. Estamos viendo
los hornos, 2 hornos crematorios que son extras a los que vimos recién, que están junto a la cámara de gas, que también son hornos crematorios, pero estos fueron creados alternativos sobre los finales de los campos de concentración, sobre todo en el 44, porque bueno, el campo de concentración justamente es donde mayor población, mayor cantidad de prisioneros tiene, y no daba abasto el cremar los cuerpos en aquellos hornos. Acá vemos que son inmensos, son 2 hornos redondos en los que ya la cremación es a cielo abierto, directamente los cuerpos y prender fuego directamente. Estos hornos crematorios, como decía Lore, estos redondos, que son los improvisados, son los últimos, son los que quedaron en pie. Un par fueron reconstruidos porque la mayor parte también fueron volados por los alemanes. Tenían la madera, el fuego abajo y parrillas. O sea, ahí básicamente los asaban a los prisioneros, ¿no? Era la forma de matarlos en estos hornos, que son hornos tardíos. Son hornos que se crean en el año 44 para poder procesarlos a todos. Miren el tamaño que tienen, ¿no? Son importantes. Hay muchos de ellos en este sector del campo. Sobre el y fondo lo de las alto que vías. son también, la altura, aparentemente 2 metros, pues podemos Sí. calcular, yo calculando mi altura, podríamos pensar que tienen 2 metros, ¿sí? Y esos funcionando durante todo el día y también con muchos cuerpos adentro. Vemos, Bruno, que acá también hay restos, posiblemente otra estructura que se llevaba adelante previo al horno, pero ha sido volada, ¿no? Quedan solamente la base. Justamente acá tenemos la instancia de la selección, ¿no? A ver, vamos a ver, contame. ¿Qué significa la selección? Cuando llega el tren con todos los vagones cargados de prisioneros, inmediatamente al bajarlos se hace un proceso de selección. Ese proceso de selección implica separar 2 columnas. La columna de quienes son útiles, sirven para el campo de concentración, y la otra columna, podríamos decir, de las personas desechables, ¿no? que para justamente no les era útil. Y acá vemos en esta columna, vemos ancianos, vemos niños, vemos gente con bastón, abuelos con bastón, y en este caso vemos gente con mayor fortaleza, ¿no? Que son jóvenes y que según ellos están capacitados para el trabajo que requieren. Justamente de esta hilera estamos hablando los que se vinculan dentro de las cámaras de gas y los crematorios inmediatamente al llegar al edificio, al campo de concentración, y el resto de los que les son útiles están distribuidos dentro de los barracones. Y acá vemos que justamente ya están caminando, ¿no? Están enviados a la distribución de lugares. ¿Mostramos a los chicos la entrada del campo? Justamente vemos. A ver, vamos a verla acá. Este es el ingreso que, si bien lo tenés acá. Ahí vamos a hacerle zoom. Dale, Zoom. vemos que es eso, ¿sí? Por lo tanto, esta imagen fue sacada en este predio, justamente en este lugar, por la distancia que vemos de la foto y de la población, ¿sí? O sea que todos este espacio, si bien las líneas férreas son las que estaban desde ese entonces, a medida que el tren ingresaba, bajaba la gente, descendía la gente, vemos con sus bolsitos, con sus propiedades que ellos traían como ropa seleccionada para el lugar, inmediatamente era revisado, saqueado, aquellas elementos de valor, joyas que tenían se les quitaba inmediatamente, y segundo paso era la selección. Y ahí vemos que directamente la gente seleccionada que no es útil, directamente desde este lugar era enviada por esta columna, más o menos a 200 metros tenemos las cámaras de gas en los que culminaban allí. ¿Vamos a las vías? Vamos a ver las vías. Vamos a ver las vías. Esa foto que vimos recién de la selección, venían los trenes, si quedaban, se metían por acá. Justamente porque se mantienen, son las mismas líneas férreas que quedaron desde ese entonces. Y no solo quedaron las vías. Ahí vamos a mostrarles, Lore, completo, están la entrada del campo. La entrada del campo, y ahí vemos uno de los vagones representativos que era parte.
Bueno, ahí tenemos, Bruno, si haces una toma, los barracones de madera, ¿sí? Y vemos que el resto solamente quedan, fíjate, quedan las estructuras, justamente son las ruinas que han sido explotados por los nazis sobre... Si bien parecía que conocía todo con las lecturas y los textos, nunca es igual que estar acá. Es otra cuestión, otra sensación, saber estar en el lugar, ver el contexto en el que fue, digamos, lo que todos conocemos como Auschwitz, como Birkenau. En realidad, estar en el sitio es otra sensación muy diferente. Uno pareciera que conociendo los hechos y demás, pero en realidad no, es muy fuerte estar en el sitio. Y anoche que viniste por primera vez, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Y anoche fue emocionante ver de afuera, ver el lugar, ver que en realidad que sí que existe, que lo puedo ver en forma directa, más allá de los documentales, las imágenes, las fotos. Fue otra emoción. De noche, un silencio en general, más allá que escuchábamos los ruidos del tren y había una sensación que se vinculaba a lo que significa, digamos, los campos de concentración. Fue diferente, pero hoy, más allá de toda la gente que estaba en el lugar, las imágenes lo dicen todo.